Bueno, siguiendo con la programación lineal enteras, vamos a ver un problema de variables enteras binarias. Entonces, como aquí podemos ver, una empresa piensa invertir en diferentes proyectos. Aquí tenemos los proyectos que están denotados por las variables P1, P2, P3 y P4. Particular, 4 proyectos. El primer proyecto es la expansión de la planta, expansión de almacenes, comprar maquinaria nueva, y la última es investigación de nuevos productos. ¿Ok? Entonces, es lo que tiene planeado, sin embargo, no se sabe en cuál se debería de invertir, entonces por eso son variables de decisión binarias. Es decir, tanto P1 hasta P4 solamente van a tomar valores entre 0 y 1. 1 significaría que sí se va a invertir, mientras que 0 significaría que no se debe de invertir en ese proyecto. Entonces, para cada uno de estos proyectos tenemos el valor presente. ¿Sí? Cada uno de estos proyectos nos va a dar un flujo de efectivo a lo largo de los 4 años que se están planteando. Es decir, el efectivo que nos va a quedar de tener esos proyectos, y todo ese efectivo en el año 1, 2, 3 y 4 se trae a valor presente el día de hoy, que es año 0, y esto es el dinero que vamos a disponer o que podríamos disponer, digamos, de cada uno de esos proyectos. ¿Sale? Por eso se llama el valor presente. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, cada uno de estos proyectos, pues a lo largo de los 4 años hay que invertirles dinero. ¿Sí? Por ejemplo, para el proyecto 1, en el primer año hay que invertir 15,000 pesos, en el año 2, 20,000 pesos, en el año 3, 20,000 y en el año 4, 15,000. Y así para cada uno de los proyectos. Sin embargo, pues no podemos invertir en todo, o sea, este dinero que tenemos acá, nosotros estamos trabajando, o sea, la empresa está trabajando con un capital limitado. Entonces, lo que se gaste en los diferentes proyectos que se decide invertir en el primer año, pues no debe de pasar los 40,000 pesos. Lo que se gaste en los diferentes proyectos en el año 2 no debe de pasar de 50,000 y así sucesivamente. Entonces, ahorita es la decisión de si se realiza o no se realiza un proyecto. ¿Sale? Y estas son las variables que vamos a estar manejando. Entonces, como podemos ver y como ustedes saben, el valor presente del proyecto, pues en este caso es el efectivo que nos va a regresar a lo largo de los 4 años cada uno de los proyectos. Entonces, lo que uno desearía es tener el mayor valor presente. Entonces, el problema que se plantea es de maximizar. ¿Qué queremos maximizar? Pues el flujo de efectivo, ¿no? En el valor presente de todos los proyectos. Entonces tenemos aquí las variables. Ok, entonces este sería el flujo de efectivo, sería no sé, no me quiso pegar. Ok, entonces sería si invertimos en la expansión de planta por lo que nos va a dar. Si es que invirtiéramos, si P1 es igual a 1, o imagínense, si tuviéramos que invertir en 3 proyectos, por ejemplo, el proyecto 1, el 2 y el 4, entonces este sería 1, 1, 0, 1. Y entonces sería 1 por 90,000 más 1 por 40,000 más 0 por 10,000 más 1 por 37,000. Entonces la suma de estos 3 nos daría el flujo de efectivo máximo de invertir o no invertir en cada uno de esos proyectos. Por eso estas variables toman los valores de 0 y 1. 1 si invierte en el proyecto y 0 si no se invierte en cada uno de los proyectos. Entonces quedaría de esa manera, y aquí las restricciones quedarían sujetos a
de la misma manera, ¿no? Sería, esto es lo del primer año, y eso tiene que ser menor o igual a lo disponible. ¿Sí está bien? Entonces, como en el ejemplo anterior, si estamos invirtiendo en el proyecto 1, 2 y 3, entonces, ¿cuánto vamos a gastar el primer año? Serían 15,000, porque la variable P1 vale 1, 15,000 más 10,000, porque P2 vale 1, más otros 15,000, porque P4 vale 1. De hecho, si vemos, serían 15 más 15 son 30, más 10, 40. Entonces, estaríamos cumpliendo esta restricción. Y así sería con todas las demás restricciones. Obviamente, como son variables binarias, toman valores de 0 y 1, pues obviamente las variables tanto P1, P2, P3 hasta P4 son mayores o iguales que 0. ¿Sale? Y de esa manera quedaría planteado el problema de la decisión de inversión de acuerdo a los proyectos que se plantean para la empresa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para resolverlo en Excel, pues primero tenemos que buscar una solución, proponer una solución cualquiera, podría ser esta. Entonces nosotros lo que buscamos es maximizar bajo unas ciertas restricciones. Aquí sería la solución, la fijamos y la multiplicamos ¿por qué? Por los valores, ¿no? Bueno, aquí nos dio muy grande el asunto. Vamos a ponerle 0 aquí en la solución. No, porque no está tan grande. Y entonces, así es, ¿no? Bueno, lo demás solamente hay que recorrerlo. Ya esto. Y bueno, esto también no van a cambiar, entonces nada, los copiamos y los pegamos. ¿Está bien? Y de esa manera tenemos planteados el problema de programación lineal. Podemos checar cómo estamos cumpliendo con las restricciones, cómo se están calculando las restricciones. Y pues el chiste ahorita sería nada más resolverlo. Entonces nos vamos a datos, solver. Entonces, ¿qué queremos? Maximizar. Ya está maximizar. ¿Qué vamos a maximizar? El flujo de efectivos de la toma de decisiones en qué proyectos se van a invertir. ¿Qué celdas se van a cambiar? Todas estas. ¿Bajo qué restricciones? Pues que todas estas son menores o iguales a todas estas. ¿Ok? Y bueno, le vamos a dar aceptar. Entonces, hasta ahorita tenemos el problema planteado de manera común y corriente. No estamos diciendo que si son ceros o unos. Para poner la restricción de que sea lineal, perdón, que sea entera y que sea binaria, pues recuerden que hay que anexar restricciones. Aquí, diciéndole que estas sean enteras o en este caso van a ser binarias. Vamos a hacer eso. Entonces agregamos, es esta restricción. ¿Y qué queremos de esta restricción? ¿Queremos que sean enteras? Sí, sí van a ser enteras, pero aparte queremos que solamente tomen valores entre 0, bueno, de hecho, que solamente tomen el valor de 0 o de 1. Entonces le ponemos binario. ¿Sale? Recuerden, seleccioné todas estas y le puse que fuera binario. ¿Por qué binario? Porque solamente va a tomar valores de 0 y 1. 1 si se realiza el proyecto y 0 si no se realiza el proyecto. Entonces le vamos a aceptar y ya procedemos a resolver. Entonces, como se pueden dar cuenta, ¿qué es lo que debemos de realizar? Bueno,
para maximizar el flujo de el valor presente neto del flujo de efectivo de cada uno de estos proyectos, tendríamos que invertir en el proyecto 1, se tiene que realizar prácticamente el proyecto 1, que es expansión de plantas, se tiene que realizar el proyecto 2, que es expansión de almacenes, se tiene que realizar el proyecto 3, que es el comprar maquinaria nueva, y no se debe de realizar el proyecto 4, que es investigación de nuevos productos. Aquí lo podemos ver. 1 significa que hay que realizarlo y 0 significa que no lo vamos a realizar. De tal modo que como estas son 1 y este es el valor presente del flujo de efectivo de cada uno de los proyectos, pues tendríamos este más este más este, que nos da exactamente 140,000. Podemos checar que también las restricciones pues se están cumpliendo de acuerdo a los requerimientos del capital disponible en cada uno de los años. No se está sobrepasando. Lo único que se está cumpliendo es acá. Aquí tenemos variables de holgura. ¿Sale? Aquí también tenemos variables de holgura. Pero pues obviamente eso era de esperarse porque solamente son variables enteras. Y además de que sean enteras, son binarias. Solamente tienen el valor de 0 y 1. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a otro problema similar, pero aquí vamos a estar combinando este tipo de cosas. Entonces, estos problemas ya lo hemos analizado alguna vez. Entonces tenemos una empresa que produce 3 tipos de mezclas. Las mezclas son aditivo para combustible, base para solvente y limpiador de alfombras. Para producir cada una de estas mezclas es necesario contar con 3 diferentes materiales, los cuales se combinan en diferentes proporciones, de tal manera que nos darán cada una de las mezclas que están aquí. Es decir, para producir el aditivo para combustible, 1 tonelada, porque están en toneladas, necesitamos 0.4 toneladas del material 1, nada del material 2 y 0.6 toneladas del material 3 para producir 1 tonelada de aditivo para combustible. Para producir 1 tonelada de base para solvente necesitamos media tonelada del material 1, 0.2 toneladas del material 2 y 0.3 toneladas del material 3. ¿Okay? Y así para el limpiador de alfombras. Obviamente los materiales pues no están disponibles la cantidad que nosotros queramos. El material 1, en este caso al mes, supongamos que la producción es mensual, estaría disponible solamente 20 toneladas, el del material 2 5 y el del material 3 21 toneladas de acuerdo a los proveedores. ¿Okay? Entonces, en una primera instancia, pues lo que nosotros veníamos haciendo, porque aquí tenemos las utilidades que nos da cada una de las mezclas, pues veníamos maximizando estas utilidades y cubriendo estas restricciones. Es lo que veníamos haciendo nosotros. Sin embargo, se anexa lo siguiente a este problema. También contamos con costos, ¿sí? Y también nos están anexando que para cada una de las mezclas hay una producción máxima. Es decir, no podemos producir las mezclas, la cantidad de mezcla que nosotros queramos, si nos está limitada la mezcla 1, que es aditivo para combustible, no debe de pasar las 50 toneladas. La mezcla 2, que es base para solvente, no debe de pasar las 25 toneladas. Y la mezcla 3, que es el limpiador para alfombras, no debe de pasar la mezcla 4. En este caso, se están anexando variables de decisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el problema, nosotros estamos interesados en resolver este problema. Primero, que las toneladas sean enteras. Es decir, no puedo tener no voy a decir que voy a producir 3.5 toneladas de aditivo para combustible. No, ahora voy a producir exactamente ya sea 0, 1, 2, 3, 4 toneladas de aditivo para combustible, lo mismo para la base para solvente o para el limpiador de alfombras. ¿Sí? Y como en el problema anterior, tengo que tomar una decisión de producción. Es decir, ¿produzco el aditivo para combustible o no lo produzco? Para este mes, ¿produzco base para solvente o no se produce?
¿Se produce el limpiador de alfombras o no se produce? Esas variables de que si se produce o no se produce están aquí, que son las variables de decisión. ¿Ok? Entonces vamos a plantear el problema de optimización. Entonces, de entrada tengo utilidades, entonces debería de maximizar. Entonces vamos a maximizar las utilidades. Hay que considerar las variables. En este caso tenemos M11, M21, M31. ¿Sí? A estas utilidades, pues sabemos que son estos valores, las utilidades que se obtienen por cada mezcla. ¿Sí? Y aparte también tenemos costos. En teoría, pues las utilidades deberían ser mayores que los costos. ¿Sí? El punto de equilibrio se obtiene cuando las utilidades son iguales a los costos, pero bueno. Entonces por eso tenemos estas otra variable, M12, M21, M22 y M32, que son las variables de decisión. Entonces estas variables de decisión van a tomar valores de 0 o de 1. Estas que están acá, que son las toneladas de producción, tienen que ser enteras, mientras que estas van a ser de tipo binario. ¿Sí? Vamos aquí para que lo chequen. No se les olvide, estas deben ser enteras, porque estamos pidiendo que sean toneladas enteras las que se van a producir. Y en este caso, como son variables de decisión, estas van a ser binarias. Es decir, que solamente van a tener el valor de 0 o 1. Vamos a marcarlo acá. Solamente van a tener el valor de 0 o 1. ¿Sí? Entonces, si esta fuera 1, entonces, es decir, tengo que producir el aditivo para combustible. Si lo produzco, me va a originar ¿qué? Un costo de preparación. Entonces ese costo tiene que ser negativo a mi función objetivo. Es decir, tengo la utilidad menos el costo de preparación. Entonces la diferencia entre la utilidad y el costo de preparación es lo que estoy tratando de ¿qué? De maximizar. Por eso aquí entonces los costos los estoy poniendo con signo negativo, porque sería, vuelvo a repetir, la utilidad menos los costos, y quiero aumentar lo máximo posible esa diferencia. ¿Sale? Entonces aquí también los costos para producir base para solvente serían menos 50, y los costos para la preparación del limpiador de alfombras tendrían que ser menos 400. ¿Vale? Entonces, si yo decido producir aditivo para combustible, tengo que preparar mi maquinaria. Esos costos de preparación son de 200 podemos decir dólares. ¿Sale? Eso es lo que me cuesta, independientemente de las cantidades de toneladas que yo prepare de aditivo para combustible. Si el gerente decide hacer base para solvente, entonces para preparar toda la infraestructura que tiene para hacer base para solvente, independientemente de las toneladas que vaya a mezclar, le cuesta $50 y 400 para el limpiador de alfombras. Entonces estos son binarios porque dependen de la decisión y dependen de la producción. Una vez que tenemos la producción, pues estas son las utilidades que tendríamos que ganar. Entonces, esta es la función objetivo. Estos son utilidades menos los costos de preparar la infraestructura de tal manera que se puedan producir cada uno. Por esto son variables de ¿qué?
de decisión variables binarias. Entonces todo esto está sujeto a, entonces se tienen que cumplir estas desigualdades, ¿no? Entonces el material 1, lo voy a copiarlo todo así. Aquí está. Entonces el material 1, las toneladas que se utilicen, se va a llevar este tanto de material 1. Para la base para solvente se lleva este tanto de material 1. Al limpiador de alfombra se lleva este tanto de toneladas de material 1. Y todo ese material tiene que ser, como ya lo vemos acá, menor o igual a las cantidades que están disponibles. Es que vamos a pegar. Ahí está. Obviamente aquí serían ceros. 0, 0, 0. Y 0, 0, 0. Y aquí todos serían menores o iguales. Porque es la disponibilidad de cada uno de los materiales. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos también otra característica y otras restricciones que son la producción máxima de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría esta restricción? Pues todo lo que tú produzcas aquí, ¿sí? Todo lo que produzcas acá y todo lo que produzcas de cada uno de estos tendría que ser también menor o igual. Si todos estos son ceros, todo de acá son ceros. Entonces, todo lo que yo produzca de aditivo para combustible en toneladas tiene que ser menor o igual a ¿quién? A 50. ¿Sí? Todo lo que produzca de base para solvente tiene que ser menor o igual a ¿quién? A 25. Y todo lo que produzca de limpiador para alfombras tiene que ser menor o igual a ¿quién? A 40. ¿Sí? Esas son las restricciones que tenemos. Pero ¿qué pasa? Pues tenemos también las variables de decisión. Entonces, esto va a ser cierto siempre y cuando decida yo, o sea, si yo decido producir aditivo para combustible, entonces esto va a ser cierto. Pero si no, no va a tener sentido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso esto es multiplicado por ¿quién? M1, 2. O sea, si esto es 1, esta restricción va a tener sentido. ¿Este es por quién? Por M2, 2. Es decir, si yo planteo producir base para solvente, entonces esta restricción va a tener sentido. Si no, aquí debería de ser un 0. ¿Y eso quién nos los da? Cuando multiplico 50 por M12 o 25 por M22. Y lo mismo sucede en el caso de 40 por M32. ¿Sale? ¿Sí está bien? Entonces, vuelvo a repetir, esta restricción completa tiene sentido si M12 fuera 1. Es decir, si se decide producir el aditivo para combustible, esto tendría sentido. Si no, pues esta restricción pues no la tendría que poner porque no se está tomando la decisión. ¿Y cómo consigo eso? Pues cuando esto es 0, multiplicado por 50 me va a dar 0 en todo esto. Y de esa manera estoy restringiendo esta cantidad que está aquí, representada por esta desigualdad. Como ya sabemos, pues no podemos poner variables de este lado, hay que pasarlas de este lado. Entonces aquí le resto menos 50 veces M2 y de este lado también le resto menos 50 M12 y me quedaría así. De este lado me quedaría menos 25 y de este lado me quedaría menos 40. Y aquí obviamente como esto ya lo pasé de este lado, pues aquí le tendría que poner 0. Y de esa manera tendríamos planteado
el problema de programación lineal. Obviamente M11, M21, M31 son enteros, pero son positivos. Y las variables binarias pues son enteros positivos porque solamente toman el valor de 0 y 1. De esa manera tenemos planteado todo el problema que necesitamos resolver. Ya saben que lo primero que tenemos que hacer entonces es plantear una solución si cualquiera. Vamos a ponerle entonces ahora sí vamos a poner esta solución que creemos el max y sujeto a. El max entonces sería la suma producto de la solución que estoy planteando respecto de la función objetivo. ¿Ok? Vamos a enter. Y bueno, aquí sería igual, tiene que ser suma producto de la solución que se está planteando con las restricciones que se tienen. ¿Sale? Entonces, así quedarían. Todo esto lo voy a copiar. Aquí. Esto lo recorremos. ¿Vale? Entonces, esto sería con respecto a la función objetivo. Esto sería con respecto a las restricciones. Y así. ¿Sale? Solamente tendríamos que resolverlo. Datos. Solver. Y lo tenemos. ¿Qué es lo que nosotros estamos intentando hacer? Bueno, queremos maximizar. ¿Qué queremos maximizar? Esta función objetiva. ¿Qué celdas queremos cambiar? Pues queremos cambiar todas estas porque es la solución que estamos proponiendo. ¿Vamos a agregar restricciones? Sí. Entonces tenemos dos grupos de restricciones, se pueden dar cuenta. Tenemos las que son con respecto a las... bueno, ahorita vamos a poner todas son menores o iguales. No pasa nada aquí. Aquí ya está, aceptar. Entonces ya tenemos las restricciones, nada más que no le hemos dicho al programa cuáles son enteras y cuáles son binarias. Para decirlo hay que agregar esas restricciones. Entonces, ¿cuáles son? Estas tres, como ya dijimos, van a ser enteras. Entero. ¿Sí? Estas tres que elegimos acá, M11, M21, M31 son enteras. Vamos a agregar. Y estas tres que están acá, que son variables de decisión, van a ser binarias. ¿Sí? Estas tres, M12, M22 y M32, son binarias. Le vamos a dar a aceptar. Ya. Entonces tenemos las restricciones aquí, que son con respecto al problema. Tenemos estas, que son las que son enteras, y tenemos las que son binarias. Entonces vamos a dar resolver. Y obtenemos la solución. ¿Qué nos está diciendo la solución? Que hay que producir para este mes, la empresa debería de producir aditivo para combustible, porque es el M12, debe de producir base para solvente, y no debe de producir el limpiador de alfombras. ¿Sale? De tal modo que la diferencia entre las utilidades y los costos de preparación de la maquinaria y toda la infraestructura que se tenga en la empresa para producir cada una de estas mezclas se maximice. Para hacer eso, entonces se debe de producir 25 toneladas de aditivo para combustible, ¿sí? Se tiene que producir 20 toneladas de base para solvente. ¿Sí? Y obviamente aquí
el limpiador de alfombras pues tiene 0 porque no se está tomando la decisión de producirlo en este mes. ¿Sale? Podemos notar que se cumplen las restricciones y pues eso sería todo. En este caso es un problema que combina tanto variables enteras como variables binarias. Y pues eso sería todo en este ejemplo.